¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice encuentra la solución posible para este sistema de ecuaciones y lo primero que vamos a hacer es vamos a nombrar las ecuaciones, ¿verdad? L1, L2 y L3 y vamos a trabajar siempre eliminando primero el valor de la X. Entonces vamos a trabajar con la ecuación L1 y L2 y vamos a eliminar el valor de la X. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar la ecuación L1 por 3, entonces para que esto quede 6x, y la ecuación L2 vamos a multiplicar por menos 2 para que nos quede menos 6x, ¿verdad? Entonces ahí va a ser posible su eliminación. Bueno, procedemos entonces. 3 por 2x es 6x, más 3 por 4y es 12y, más por menos es menos, 3 por 5z es 15z, más por más 3 por 3t es 9t, es igual a 0. Fíjense que esto es un sistema homogéneo, ¿verdad? Ahora pasamos a la ecuación L2 por menos 2, sería menos 2 por 3x es menos 6x, menos 2 por más 6y es menos 12y, menos 2 por menos 7z es más 14z, menos 2 por más t es menos 2t, es igual a 0. Entonces fíjense que aquí precisamente los dos primeros términos de las ecuaciones se pueden simplificar y aquí se procede a hacer la resta, ¿verdad? Signo contrario se resta, lleva el signo la cantidad mayor. 15 menos 14 es 1, negativo, ¿verdad? Y luego aquí signos contrarios se restan y lleva el signo la cantidad mayor, por lo tanto 9 menos 2 es 7, t es igual a 0. A esta ecuación le damos el nombre de L4. Bueno, ahora entonces vamos a tomar la ecuación 1 con la ecuación L3 en este caso y vamos a eliminar también la X. Entonces lo que vamos a hacer es la ecuación L1, vamos a multiplicar en este caso por 5 para que esto quede 10x. Y la ecuación L3 vamos a multiplicar por menos 2 para que esto quede menos 10x. ¿Está bien? Procedemos. Entonces va a ser 5 por 2x es 10x más 5 por 4y que es 20y. 5 por menos 5z es menos 25z. Y 5 por 3t es 15t, es igual a 0. Luego procedemos con la ecuación L3 por menos 2. Esto va a ser menos 2x. Menos 2 por 10y es menos 20y. Menos 2 por 11z es más 22z. Menos 2 por 6t es menos 12t. Es igual a 0. Sumamos las ecuaciones. Como podemos ver nuevamente aquí los dos términos primeros se eliminan. Aquí se restan. Esto queda menos 3z más y 15 menos 12 es 3t, es igual a 0. A esto la denominamos ecuación L5, ¿verdad? Solamente que nos damos cuenta que es divisible por 3, ¿verdad? Entonces se divide esto por 3 para que quede más simple aún la ecuación y nos queda que 3z dividido 3 es z más t es igual a 0. Entonces lo que hacemos ahora es reescribir el sistema donde la primera ecuación va a ser igual a L1. La segunda ecuación pasa a ser esta, menos z más 7t es igual a 0. Y la tercera, menos z más t es igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar esta segunda ecuación y la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces esto va a hacer que los signos cambien. Va a quedar positivo z menos 7t es igual a 0. Y esta ecuación le volvemos a copiar abajo. Entonces ahí, como pueden ver, se puede simplificar la variable z. Y aquí signos contrarios se restan, lleva el signo la cantidad mayor. 7 menos 1 es menos 6 en este caso. Y despejando la t va a ser t es igual a 0 dividido menos 6. 0 dividido cualquier número es 0. Por lo tanto el valor de t va a ser igual a 0 para todos los casos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar esta ecuación igual y vamos a reemplazar. En vez de t vamos a poner su valor que es 0, por lo tanto nos queda que menos z es igual a 0. Y multiplicando esto por menos 1 sacamos que z es igual a 0. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hallar los valores de x y de y. Copiamos por lo tanto esta ecuación nuevamente igual
y en vez de z y t ya ponemos su valor, que en este caso es 0. Entonces queda de esta forma. Como sabemos, acá esto se va a cerrar todo, entonces esta parte podemos simplificar y nos queda que 2x más 4y es igual a 0. Ahora lo que podemos hacer es despejar x en función de y entonces nos queda que 2x es igual a menos 4y. Entonces nos damos cuenta de que no va a haber una única solución para esta ecuación, puesto que ya no se pueden hallar digamos valores únicos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es fíjense que aquí el 2 puede pasar dividiendo y nos queda en definitivas que x va a ser igual a menos 2y. Entonces vamos a darle parámetros a la variable libre, que en este caso es la y, ¿verdad? Porque la variable x está primero, ¿verdad? Entonces vamos a decir que y es igual a un parámetro a. Entonces quiere decir que si le damos a el valor 2, quiere decir que y va a ser igual a 2. Esto ya forma parte de una solución particular para el sistema, ¿verdad? Cuando uno le da parámetros o valores a los parámetros, mejor dicho, ya estamos hablando de una solución posible, una solución particular. Entonces, y va a ser igual a 2 en el caso de que a sea igual a 2 y x va a ser igual a, fíjense acá reemplazamos, en vez de y ponemos su valor que es 2 y nos va a quedar que x es igual a menos 4. Quiere decir que una solución posible para este sistema viene a ser menos 4 para la x, 2 para la y, 0 para la z, fíjense, y 0 para la t. Y esto es lo que viene a ser una solución particular para este sistema. ¿Está bien? Muchas gracias.